Vamos a explicar ahora grupos, componentes, diferencias entre grupos y componentes y cuándo usaríamos uno u otro. Para agrupar un objeto, vos deberías rodearlo con un recuadro de selección, de manera que todo lo que lo componga quede contenido en la selección. Y ahí pulsás el botón derecho del mouse y pones crear grupo. De esta manera, vos a este objeto lo podés copiar y pegar y tener distintas copias del mismo grupo. Para crear un componente, de vuelta, vos al objeto en cuestión lo circundás por un recuadro de selección, de manera que todo lo que componga el objeto quede seleccionado. Pulsás el botón derecho del mouse, pones crear componente o acá le puedes poner un nombre. Mi primer componente. Primer componente. O también podés, vamos a crear otro así de la nada. Con la letra G, seleccionas el objeto, pulsas la letra G, que es el atajo de teclado, y ahí pones mi segundo componente. ¿Por qué alguien crearía grupos o componentes y no dejaríamos todo suelto? Bueno, acá yo dejé un objeto de los que teníamos creados sin circundarlo, sin hacerlo con... Acá yo creé un objeto que no es ni un grupo ni componente, como ves está suelto en el escenario. Bueno, el tema es que, por ejemplo, si yo esto lo copio y lo pego, está perfecto. Ahora, si yo lo copio y lo pego y ya algo de su geometría hace intersección con algún otro objeto, ya los objetos se fusionan entre sí. Lo cual no está mal si es que lo queremos hacer eso a propósito. Pero cuando vos tengas un modelo que empiece a tener cierta complejidad, trabajar con objetos que no estén contenidos dentro de grupos o componentes no te va a servir. Porque ya, por ejemplo, si yo muevo esto, ya se distorsiona toda la geometría. Es como si se intersectaran las aristas y pasaran a ser componentes compuestos. De vuelta, no está mal si es que eso vos lo estás haciendo adrede, pero para trabajar con los objetos de manera más o menos ordenada te va a convenir eh, que el objeto te quede englobado dentro de un grupo o dentro de un componente. Vamos a ver ahora la diferencia entre grupos y componentes. Yo ya te mostré que los grupos se pueden copiar, que si yo, por ejemplo, copio un grupo y lo hago chocar con otro componente, ya este mantiene su independencia. ¿Ves? Yo a este lo puedo correr y no se me deformó como sucedió acá cuando lo movimos. Por ejemplo, acá, si yo muevo esto, ya me afecta la otra geometría con la cual se chocó. En cambio, en el grupo, cada objeto mantiene cierta independencia. El grupo, si yo lo quiero editar, lo que hago es hacerle doble clic. Por ejemplo, si yo quisiera editar, hacerle algún tipo de edición en la cara a este componente, cada elemento, por más que sea copia de otro, mantiene su independencia. O sea, vos ves acá que yo edité este, pero ninguno de los otros dos, que son objetos en principio iguales, se han modificado. En cambio, con el caso de los componentes se mantienen vinculados entre sí. Por ejemplo, yo voy a copiar este, que es un componente, y lo voy a poner en otro lado del escenario. Ahora, si yo edito este componente y, por ejemplo, porque le voy a dar un color, por ejemplo, lo pinto, vos ves que este otro, que es parte del mismo componente, que es pertenecen a la misma clase, también se pinta.
Entonces yo puedo, editando uno, editarlos todos. Por ejemplo, imagínate que vos estás haciendo un modelo arquitectónico donde tenés una silla y después todas las sillas las pones iguales. Después vos editando una, podrías editarlas a todas. Para eso es sumamente práctico esto, porque te permite hacer clases de objetos. Y además, vos los podés recuperar, te quedan como guardados en una biblioteca. Es mi primer componente, mi segundo componente. Mi segundo componente es el rectángulo ese plano que hicimos. Y mi primer componente es este objeto que hicimos pintado de color. Ahora, vos también podrías en algún momento no querer cambiar todos los componentes de... Querrías no, que no se cambien todos los componentes cuando cambias cambiando uno. Podrías quizás hacer alguna variación de un componente. En ese caso, vos lo que podés hacer es seleccionarlo, apretar el botón derecho del mouse y poner convertir en único. De esa manera, ves que acá en la biblioteca de componentes aparece mi primer componente numeral 1. Bueno, de esta manera yo podría acá, por ejemplo, a esto darle otro color e introducir una pequeña variación y que no se me cambien todos. Es como copiar el componente pero independizarlo. Entonces, tener una segunda clase de componentes con alguna variación. Entonces, para repasar, los grupos, cada elemento del grupo es único y no se altera cambiando cualquier otro elemento de cualquier otra instancia del grupo. Los componentes, en cambio, mantienen vinculación entre sí, de manera que vos cambiando cualquier instancia del componente se cambian todas las demás. Y también existe la opción de convertir en único, como hemos hecho acá en el caso de este rectángulo. Y también existe la opción de explotar. Explotar es que ya sea el componente o el grupo pierda su característica de componente o de grupo y vuelva a estar suelto en el escenario. Vos después a eso podés agruparlo, otra vez crear un nuevo componente o simplemente mantenerlo suelto con sus bordes no contenidos.